Te invito a suscribirte al canal, regalar un me gusta y contarnos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Deseo que disfrutes esta historia. En el año de gracia de 1847, en la hacienda San Patricio, a las afueras de Caracas, vivía una estirpe que resumía la fastuosidad y el dominio de la aristocracia criolla, los Mendoza y Villarreal. Poseían tierras interminables, centenares de personas esclavizadas y una riqueza que parecía no agotarse jamás. Tras los muros de su mansión colonial, sin embargo, se incubaba una tragedia destinada a sacudir a la sociedad caraqueña. La casa la regía doña Esperanza Mendoza y Villarreal, una matriarca de 62 años, mirada dura y corazón pétreo. El cabello plateado, siempre en un moño impecable, y sus vestidos de seda negra la volvían una sombra que deslizaba por los pasillos de mármol. Viuda desde hacía 15 años, conservaba el mando absoluto de la hacienda con mano de hierro. Su hijo, don Rodrigo Mendoza, de 43 años, era corpulento y de temperamento feroz. Los ojos pequeños y hundidos le brillaban con crueldad cuando se posaban sobre los esclavos. No solo heredó fortuna, también el desprecio. Su esposa, doña Catalina, de 38 años, parecía vivir encogida por el miedo, tanto al marido como a la atmósfera opresiva que asfixiaba la casa. Completaban el círculo familiar Carmen, de 16 años, hermosa y caprichosa, y Pablo, de 14, que ya daba muestras de la crueldad que su linaje celebraba, divirtiéndose al atormentar a los sirvientes. En esas cocinas y corredores trabajaba Esperanza Morales, mujer mulata de 35 años, nacida esclava en la misma hacienda. Su madre murió en el parto, y la servidumbre fue lo único que conoció. A escondidas, observando las lecciones de los niños de la casa, aprendió a leer y escribir. La inteligencia le brillaba detrás de un rostro curtido por años de trabajo y sufrimiento, todavía con rescoldos de una belleza antigua. Sus ojos oscuros guardaban secretos, y sus manos ásperas temblaban a veces con una ira contenida que crecía desde hacía décadas. Vio morir compañeros por castigos atroces. Fue testigo de violaciones y separaciones de familias, crueldades asumidas como costumbre por los amos. El punto de quiebre llegó con María, su hermana menor de apenas 18 años, de belleza notable. Don Rodrigo la codició durante meses y, ante el rechazo, una noche de marzo de 1847, la violó en los establos. María, destrozada, enfermó grave. Esperanza rogó de rodillas por un médico y doña Esperanza se negó. Gastar en un esclavo enfermo es derroche. María murió 3 días más tarde, delirando y llamando a su hermana. Sus últimas palabras fueron una súplica de venganza que se clavó en el pecho de Esperanza. Velando el cuerpo en la humilde choza que compartían, Esperanza tomó una decisión que torcería la historia. No habría más ruegos ni esperas. La casa Mendoza pagaría con sangre cada humillación, cada muerto, toda una vida esclavizada. Su venganza sería fría, silenciosa y metódica. Al terminar el funeral, empezó a planear como estratega. Conocía rutinas, gustos, horarios y debilidades. Sabía que sin falta, a las 4 en punto de la tarde, la familia se reunía en el salón para el té, rito sagrado instituido por la matriarca como signo de refinamiento. Ese té lo preparaba siempre ella, una presencia invisible en la que todos confiaban. Esa confianza sería su ruina. Necesitaba un veneno eficaz y de acción no inmediata. Sus años en la cocina le habían enseñado hierbas y remedios. Eligió arsénico, común para ratas en los almacenes, sin olor ni sabor en dosis pequeñas y fácil de confundir con enfermedad. Durante 2 semanas fue sustrayendo migas del raticida y moliéndolas hasta lograr un polvo fino que guardó en una pequeña bolsa de cuero. Por fuera siguió siendo la misma sierva sumisa. Por dentro, ardía. El jueves 15 de abril de 1847 amaneció como cualquier otro, pero era el día elegido. Esperanza actuó con una serenidad que parecía sobrenatural. La familia cumplió su rutina. Rodrigo revisó cuentas y gritó órdenes. Catalina bordó en silencio.
Carmen y Pablo jugaron dando gritos y mandatos. La matriarca inspeccionó con severidad. A las 3, Esperanza comenzó los preparativos. Hirvió agua en la tetera de plata, dispuso porcelanas chinas, cortó un pastel de limón perfecto. Cuando el agua estuvo a punto, mezcló té negro de Ceilán con sus hierbas y volcó el contenido entero de la bolsita en la tetera. El polvo blanco se disolvió sin dejar rastro. A las 4 exactas, entró con la bandeja. Cada cual en su sitio habitual, la matriarca en su sillón de terciopelo rojo, Rodrigo en su butaca de cuero con el periódico, Catalina a la ventana con su costura, los jóvenes planeando la temporada social. Ella sirvió con la misma gracia de siempre, en el mismo orden. Todos bebieron sin sospecha. El té estaba perfecto y el arsénico imperceptible. La charla siguió. Precios del café, críticas a los nuevos esclavos, vestidos para el baile. Esperanza, firme junto a la puerta, observaba. Cada sorbo era un paso hacia la justicia. Pasados 25 minutos, con las tazas vacías, se retiró a la cocina. Sabía que los síntomas aparecerían entre 1 y 3 horas. Tenía tiempo para la siguiente fase. Empacó sus pocas pertenencias y se preparó para huir hacia La Guaira, con la idea de embarcar hacia las Antillas o Europa y perderse entre la gente. Antes fue al pequeño cementerio de los esclavos, tras los cañaverales a la tumba sin nombre de María, un montículo con cruz tosca. Se arrodilló y murmuró: «Hermana, tu muerte no fue en vano, que Dios me perdone, pero no podía seguir mientras tus asesinos respiraban». A las 6 de la tarde comenzaron los dolores. Rodrigo fue el primero. Cólicos, náuseas, vómito, pronto Catalina también. A las 7 toda la familia estaba grave. Vómitos incesantes, diarrea con sangre, retorcimientos. La anciana, pese a su dureza, fue la peor. El rostro cenizo, los labios amoratados. Enviaron por el doctor Enríquez, ocupado en un parto en una hacienda vecina. Llegó cerca de las 10 de la noche y halló un cuadro infernal. Pensó en cólera, pero la simultaneidad lo hizo dudar. Probó lo que la época ofrecía: opio, sangrías, eméticos. Nada surtió efecto. El arsénico cumplía su cometido. La primera en morir fue la matriarca, a las 2 de la madrugada del viernes 16 de abril. Entre convulsiones, llamó a gritos a la esclava, que no acudió. Rodrigo murió 1 hora después, tragándose una agonía que parecía justicia poética. Carmen y Pablo resistieron hasta el amanecer, pero sus cuerpos jóvenes cedieron. Ella a las 5, él 1 hora más tarde. Catalina, la más frágil, paradójicamente aguantó hasta el mediodía. Quizá bebió menos. Así se extinguió la familia, Mendoza y Villareal. Para entonces Esperanza ya iba lejos, caminando por sendas de montaña rumbo al puerto. Su plan era sencillo: trabajo a bordo como cocinera o lavandera y desaparición. Pero el rastro era evidente. La única persona con acceso directo a todos la tarde anterior había desaparecido esa misma noche. El capitán Mendizábal, veterano de la independencia y diestro en guerra y guerrilla, sospechó envenenamiento. Una autopsia rudimentaria del doctor Enríquez lo confirmó: arsénico. La cacería de Esperanza se volvió prioridad. Ella logró llegar a La Guaira tras 2 días de marcha. El puerto bullía, barcos de varias banderas, mercancías, marineros, olores a sal y especias. Adoptó el nombre de Rosa González, mujer libre en busca de trabajo doméstico, con la mira en un barco rumbo al Caribe, donde abundaban comunidades de libertos y mulatos. 3 días pasó inadvertida en una posada cercana, hasta que un capataz de San Patricio llegó con la descripción exacta. La identificaron y fue arrestada. El país entero se conmocionó. Nunca una esclava había dado muerte a una casa aristocrática entera y con semejante planificación. El juicio se volvió el evento social de Caracas en décadas. La aristocracia colmó las sesiones, no solo por morbo, sino por el precedente. Esperanza fue defendida por José María Torres, joven abogado idealista, hijo de comerciantes y simpatizante, en silencio,
de las ideas abolicionistas que ganaban fuerza en Europa y Estados Unidos. En un giro audaz, Torres no negó los hechos, expuso las causas. Testimonios de esclavos dibujaron un infierno de abusos, violaciones, torturas y asesinatos, sostenidos durante décadas. La muerte de María fue narrada con detalle. El fiscal don Aurelio Blanco, conservador y defensor acérrimo del sistema esclavista, argumentó que ninguna circunstancia autorizaba a un esclavo a tomarse la justicia por mano propia, menos a asesinar a sus amos. Admitirlo abriría la puerta a una revolución. Torres, en cambio, sostuvo que la esclavitud era un crimen contra la humanidad y que los actos cometidos en respuesta a esa deshumanización debían juzgarse bajo circunstancias excepcionales. Citó derechos naturales y alegó legítima defensa ampliada, no solo de Esperanza, sino de su pueblo. Cuando ella declaró, sorprendió a todos por su dignidad y claridad. Narró horrores, la muerte de su hermana y las humillaciones de toda una vida. No mostró arrepentimiento ni júbilo. Hice lo necesario para que la justicia ocurriera. Sus palabras más recordadas fueron: señores del jurado, durante 35 años serví a una familia que jamás me vio humana. Vi morir por capricho, vi violaciones impunes, vi niños vendidos como ganado. Si eso es civilización y cristiandad, prefiero ser llamada salvaje. No me arrepiento. Por primera vez actué como un ser humano libre. El jurado, hombres blancos de clase alta, deliberó 3 días y dictó lo inevitable: culpable de asesinato premeditado en primer grado. La pena, muerte en la horca. Pero el caso encendió conciencias. Intelectuales, comerciantes, progresistas y clérigos comenzaron a cuestionar la institución esclavista. Mientras aguardaba su ejecución en la prisión de Caracas, Esperanza se volvió mito. En las plantaciones, los esclavizados la veneraron como heroína. Las autoridades, temerosas, reforzaron controles. La ejecución se fijó para el lunes 15 de mayo de 1847. Un mes después, miles abarrotaron la Plaza Mayor, curiosos y simpatizantes. El padre Rodríguez, capellán, buscó arrancarle una confesión. Ella se mantuvo firme. Su acto fue justicia aplazada. La víspera escribió una carta que se volvió texto cardinal del abolicionismo latinoamericano. Retrató la vida esclava, los abusos del sistema y su esperanza de que su muerte despertara conciencias. Cerró con una profecía: mañana moriré, pero si mi muerte hace comprender, aunque sea a una sola persona, que toda vida merece dignidad, no habrá sido en vano. Mientras exista esclavitud, nadie será plenamente libre. El día amaneció, nublado como si el cielo llorara. La llevaron en carreta escoltada. Rechazó la capucha, quería que le vieran el rostro. Antes de la caída dijo con voz nítida: muero sin odio y sin arrepentimiento. Que mi muerte recuerde que la injusticia, por muy asentada, no dura para siempre. Algún día todos serán libres. Fue ahorcada al mediodía. La enterraron en el camposanto de ajusticiados, sin lápida ni ceremonia. La leyenda comenzó de inmediato. Las consecuencias se esparcieron. Hubo revueltas menores en plantaciones de Venezuela, seguidas de represión y de tímidas reformas por miedo al estallido. El abogado Torres, marcado para siempre, se convirtió en abolicionista activo, defendió esclavos y promovió leyes para mejorar sus condiciones. La Carta de Esperanza circuló clandestinamente por Hispanoamérica y se volvió texto fundacional del movimiento abolicionista. Su legado demostró que aún en lo más oscuro, el ser humano puede resistir. Con los años, la historia se contó en susurros junto a fogones. Madres la relataron a sus hijos como lección de dignidad. Cuando Venezuela abolió la esclavitud, en 1854, muchos reconocieron que el caso de Esperanza fue catalizador. El doctor Enríquez, ya anciano, escribiría: nunca vi algo tan calculado y a la vez tan cargado de justicia poética. No la movió la ambición ni la locura, sino la sed humana de justicia. San Patricio nunca se repuso. Los herederos lejanos vendieron la propiedad y la mansión cayó en ruinas,
símbolo del ocaso de una época. Los otros esclavos fueron vendidos y dispersados, pero llevaron consigo el relato. Algunos adoptaron el nombre Esperanza, otros bautizaron a sus hijas así, como resistencia cultural. La tumba sin nombre de María se volvió sitio de peregrinaje secreto. El capitán Mendizábal en su diario reflexionó: fue el producto inevitable de un sistema que convierte personas en propiedad y se asombra cuando esas personas actúan como tales. La Iglesia condenó en un inicio, pero algunos sacerdotes cuestionaron en privado el sistema que empujó a ese extremo. En los salones, la aristocracia habló en voz baja por años. Crecieron el temor y cierta culpa. Algunos moderaron los abusos. La historia cruzó fronteras. Su carta fue traducida y discutida en círculos intelectuales europeos y estadounidenses. Escritores y oradores la mencionaron como ejemplo trágico de cómo la opresión fabrica su propia respuesta. En Cuba, donde la esclavitud duró hasta 1886, la llamaron la Vengadora, y su relato viajó de plantación en plantación. Juristas brasileños lo usaron como argumento hacia la abolición de 1888. En Venezuela, su figura se integró al folclore. Cantores compusieron corridos. Cuentacuentos la presentaron no como villana, sino como víctima que encontró un camino terrible y comprensible hacia la justicia. Con el tiempo, la leyenda añadió adornos, pero el núcleo permaneció. Una mujer esclavizada que castigó a sus opresores usando su propio ritual como arma. Décadas después, en 1912, el historiador Rafael Bolívar Coronado publicó el primer estudio académico serio del caso, basado en archivos judiciales. Concluyó que Esperanza fue una mujer extraordinaria, empujada a extremos por las circunstancias. Investigaciones posteriores hallaron que San Patricio tenía una mortalidad de esclavos muy superior a las vecinas y que existía una red clandestina de alfabetización entre los esclavos, una forma primitiva de organización. A lo largo del siglo XX, su historia fue apropiada por movimientos diversos. Comunistas la leyeron como lucha de clases, feministas como desafío al patriarcado y al racismo, activistas de derechos civiles como antecedente de resistencia. Poetas, pintores y músicos la elevaron a símbolo. Se estrenó una ópera en 1995. Arqueólogos, a finales de siglo, excavaron la hacienda y confirmaron restos de la mansión, cuartos de servicio y el cementerio de esclavos, probablemente la tumba de María. En el año 2000, en el 153º aniversario del nacimiento de Esperanza, el 15 de abril fue declarado Día Nacional de la Memoria contra la Esclavitud, fecha para recordar a las víctimas y a quienes lucharon contra el sistema. La era digital dio nuevo impulso. Sitios creados por descendientes recopilaron testimonios orales. Estudios académicos, como el de la antropóloga María Elena González, de 2010, revelaron que Esperanza estuvo casada con Tomás, esclavo muerto 3 años antes en circunstancias sospechosas tras defender a una joven, y que ella intentó reiteradamente comprar su libertad y la de su hermana como costurera en días libres, sin éxito por crueldad de la matriarca. Todo esto la humanizó aún más. No fue solo venganza, sino último recurso tras agotar vías pacíficas. Documentales como Esperanza, la última resistencia, de 2015, dieron una mirada matizada, recreando la mezcla de determinación, temor y tristeza al preparar el té envenenado. Desde 2018, estudiantes organizan una caminata de memoria que sigue la ruta hacia La Guaira. 2 días de charlas, poesía y ceremonias con activistas, descendientes y ciudadanos que desean mantener viva la historia. Estudiosos de Miron de Sin Género leen en ella un caso de interseccionalidad antes del término. Mujer, negra y esclava, oprimida por múltiples ejes. Psicólogos han analizado su resiliencia, cómo canalizó un trauma prolongado hacia la acción en vez de la autodestrucción. Criminólogos han señalado la relación entre humillación extrema
y violencia reactiva. Más de 175 años después, su relato sigue vigente en un mundo que aún combate racismo, desigualdad y nuevas formas de opresión. Enseña que la justicia aplazada se oscurece y que negar la dignidad produce violencias comprensibles, que no por ello justificables, y que incluso en lo desesperado hay capacidad de actuar y resistir. En 2020, la tumba de Esperanza en el cementerio de ajusticiados de Caracas recibió por fin una lápida: Esperanza Morales, 1812 a 1847. Que su historia nos enseñe a construir un mundo donde la justicia haga innecesaria la venganza. Cada aniversario, cientos llevan flores y velas y prometen continuar la lucha por un mundo más justo. Hoy, en las escuelas venezolanas, los niños aprenden su nombre dentro de la educación en derechos humanos, no como celebración de la violencia, sino como advertencia sobre las consecuencias terribles de la injusticia sistemática y la urgencia de construir sociedades de dignidad y respeto. Su legado final es una pregunta que cada generación debe contestar: ¿cómo evitamos que alguien llegue a sentir que la venganza es la única justicia posible? La respuesta decidirá si recordamos a Esperanza Morales como una tragedia inevitable del pasado o como una advertencia que elegimos ignorar en el presente.